Bienvenidos a Nos Cogió la Noche, como siempre Germán Mendoza, Nacho López, a esta hora con todos ustedes, acompañándolos con temas de mucho interés. Don Germán, ¿cómo me le va? Muy bien, Nacho, muchas gracias. Gracias a nuestros invitados por acompañarnos esta noche y a nuestros televidentes por preferir siempre el primer programa de opinión de Antioquia que se ve en todo el país. Muy bien, vamos con nuestra editorial, ¿le parece? Claro que sí, a un temita que queremos mencionar hoy en este programa antes de comenzar con el tema que nos ocupa esta noche. Comentario editorial Germán Mendoza. Las imágenes que ustedes van a ver a continuación tienen que ver con algo que ocurrió este fin de semana en el barrio Laureles. Pues como es costumbre en la ciudad de Medellín, pues la gente hace esas rumbas, cerrando vías y poniendo equipos de sonido a todo volumen. Eso le gusta mucho a la gente que hace la rumba, pero no le gusta mucho a los vecinos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ahí estamos viendo. La policía llega atendiendo el llamado de algunos vecinos que se estaban quejando por lo que estaba ocurriendo allí en el barrio Laureles. Pues hasta ahí digamos que normal, se puede decir normal, se atiende las quejas de la gente y recordemos que en el nuevo código de policía, pues la policía puede hacer esto. Lo que pasó después es lo realmente preocupante. Agresiones por parte de los agentes de la policía. Obviamente la policía dice que las personas los agredieron porque no querían que les quitaran los equipos de sonido. Agresiones por parte de los agentes de policía, algunos de los habitantes del sector, hasta personas que nada tenían que ver con esa situación. Hay que entender que a la policía está para cumplir su labor, pero también tienen que entender los señores de la policía, los agentes de la policía, a esa institución a que respetamos tanto, es que ellos no se pueden poner a hacer lo que vamos a ver a continuación. Esto. Estaban algunas personas grabando lo que estaba ocurriendo allí, lo que muchos consideran como abuso de autoridad, y hace este señor de agente de la policía esto, agredir a las personas que están grabando con sus teléfonos celulares. Señores agentes de la policía, en Colombia no está prohibido que los grabemos a ustedes. No necesitamos ser periodistas para que nos respeten. Ya hemos visto casos en que la policía agrede a los periodistas, a camarógrafos, porque están tomando imágenes de algunos abusos de autoridad de ustedes. Respaldamos la labor que hacen, claro, si tienen que ir a quitar equipos de sonido, pues está bien, pero molestarse porque los graban ciudadanos comunes y corrientes y lanzarle bolillazos, como vimos en la imagen que ustedes acaban de apreciar, pues eso es con lo que no estamos de acuerdo. No está prohibido, que le quede claro a los agentes de la policía, no está prohibido que uno los grabe. Y si estamos en la vía pública, tenemos derecho cualquiera de los ciudadanos de este país a grabar lo que está ocurriendo. Es que esa libertad de expresión se tiene que respetar y está la policía para que la haga respetar. Rechazamos agresiones por parte de la gente hacia los agentes de policía, por supuesto, pero también rechazamos agresiones de la policía a las personas cuando sacan su teléfono celular para registrar algunos actos que son reprochables por parte de estos representantes de esta institución. Repetimos, libertad de expresión, libertad de prensa. Está la policía para respetar los derechos de la gente y esto que volvemos a ver en este momento es una agresión grave. Varios puntos a algunas personas, daños al bien ajeno como el celular, en fin. Por favor, esperamos que no se vuelvan a repetir estos casos y que el comandante de la Policía Metropolitana en el caso de Medellín y Antioquia y el Valle de Aburrá específicamente, pues le diga a sus agentes de la policía que no se tienen por qué molestar con la gente cuando los está grabando. Y es que realmente a veces se siente uno a pensar y hay veces uno diría que Colombia es como la violencia, es como inherente a nosotros y se ve violencia por todos los lados. Es lo que vamos a tratar de hablar hoy aquí en el programa. Vamos a hablar de Juliana Zamboni, víctima de una sociedad enferma, cosa que no entendemos. Laura Sánchez, trabajadora social, feminista y candidata a magíster en Educación y Derechos Humanos. Bienvenida y buenas noches. Gracias. Buenas noches. Mi estimado don Leonel Valencia, ¿cómo me le va? Muy bien, ¿cómo han estado? Bien, ¿y usted qué ha hecho? Trabajar. Trabajar, Esa es eso la está vida. bien. ¿Será que de pronto uno está como equivocado, hombre, Leonel? Usted es perito, psicólogo, en decir que de pronto los colombianos tenemos como una tendencia hacia la violencia en todo el sentido. Sí y no. Dependería de algunos factores y de algunas situaciones, pero sí podemos tener en algunos momentos una tendencia que puede ser natural,
pero que bajo ciertos parámetros ya se muestra como algo que se sale de todo el marco de interacción. Este caso de esta menor, y no solamente este caso, sino los miles de casos que se presentan con relación a los abusos de menores y ya otras situaciones pues que son como más típicas a nivel de contexto. Pero es que en Colombia como que todo lo resolvíamos a punto de rejo. Y venimos como con todo eso, pues mi mamá me contaba también unas historias tan desagradables. Mi mamá me decía que, por ejemplo, las monjas allá en Yarumal, cuando las castigaban, les ponían maíz en el piso, las hacían arrodillar con la mano arriba. Por Dios, venimos de unos grados de violencia y las famosas pelas y todo esto. Sí, en ese aspecto, dentro de los patrones educativos, en algún momento se pensaba que los castigos físicos era lo más optativo para que las personas volvieran en un momento determinado, sobre todo los menores, a componer su comportamiento. Pero a nivel de psicología no, y ningún psicólogo lo manifestó como tal. Ese cuento de que la letra con sangre entra no es un cuento básico para los seres humanos. Hay formas de reprender, pero no las físicas, porque infortunadamente cuando se enseña ese patrón, los menores terminan replicando esas acciones, en algunos casos, no todos, pero sí lo terminan haciendo como un sistema de replicación y a veces lo manifiestan en una forma crítica. Bueno, a mí me pegan, me dan una pela, pero eso pasa. La situación se queda en ese aspecto y eso se puede seguir replicando. Violencia en los partidos de fútbol, violencia en la calle, o sea, vemos una actitud muy agresiva del colombiano. Sí, por ejemplo, en el caso del fútbol ya hay unos factores muy específicos con relación a lo que es el fanático, a lo que es el hincha, a las situaciones que se presentan. No es general, pero a veces muchos de estos personajes están bajo el consumo de algunas sustancias y toman unas posiciones muy radicales. Pero en términos generales sí podemos tener alguna tendencia como tal, como todos los seres humanos, a resolver en algunas ocasiones las situaciones de forma violenta. Laura, buenas noches. Y yo, aquí me pusieron en el libreto, Laura, trabajadora social, feminista. Sí. ¿Qué es ser feminista? Bueno, buenas noches. Ser feminista pues creo que tiene que ver con el hecho de tomar una decisión de vida que está muy orientada a mirar el mundo de una manera distinta, ¿sí? Creo que tiene que ver con el hecho de asumirnos como mujeres situadas histórica, cultural, social y políticamente, entendiendo pues que muchos de esos asuntos que acontecen a nuestra vida cotidiana pues no son naturales, ¿sí? Son producto de una cultura que ha situado de manera diferente a los hombres y a las mujeres y que eso históricamente se ha traducido en múltiples situaciones de discriminación, de exclusión y de múltiples manifestaciones de violencias contra nosotras, pues que tienen una intención también muy clara en términos de poder, ¿sí? La violencia de género no es un problema de Colombia, es un problema de muchos países. Decir pues que Colombia es el líder en este sentido, creería yo que no es así. Pero desafortunadamente existe en nuestro país y este dilema habrá que acabarlo. Desafortunadamente, pues Germán hizo su editorial ahora, yo tendré que seguir haciendo la mía y decir, o hacemos una reforma a la justicia, porque es que aquí nadie le teme a nada. Entonces, como no pasa nada, entonces nada, seguimos haciendo todo lo que pasa. Con gran tristeza, pues vimos el caso de esta niña. No sabemos en última instancia si este personaje estaba absolutamente drogado o no. Yo pensaría que tendría que estar muy mal para haber llegado a esta faceta tan impresionante de la vida. Germán, ¿usted por qué quiere traer el tema hoy a colación? Es que es un tema del que se está hablando, Nacho. Y recuerde usted que cuando se publicó en los medios de comunicación la desaparición de esta niña, pues sí, cada rato vemos en los medios de comunicación esto, desaparecida una niña de tanta edad y normalmente son niños y niñas que viven en unos barrios, digamos que de mucha pobreza o que vienen estas personas desplazadas de otras regiones del país huyendo de la violencia, buscando como otros horizontes y se encuentran vulnerables, los niños especialmente. Este caso de los niños pues conmueve siempre a todo el mundo, al país. Y cuando nos enteramos de este caso de la niña Juliana Zamboní, de origen indígena que venía del departamento del Cauca, pues y todo lo que ocurrió después cuando ya las autoridades comenzaron a seguirle la pista al caso y se descubre que había sido raptada, que había sido violada, asesinada y una cantidad de cosas por una persona que, aquí vemos el vehículo en el que ya supuestamente iba la niña después de haber sido raptada allí en ese barrio de Bogotá. Y es este señor Rafael Uribe Noguera el principal sospechoso de este crimen. Conmueve mucho, Nacho. Y aparecen inmediatamente manifestaciones de todo el mundo hablando de cambio en la legislación. Usted habla de reforma a la justicia, pero aparece esto de pena de muerte inclusive,
de cadena perpetua, y lo que se cuestiona todo el mundo es, hay ya penas, hay ya normas, hay ya sanciones establecidas, pero el problema es que no se evitan los casos, muy complicado, porque los agresores o son estas personas que, yo voy a poner estas comillas grandotas aquí, personas de bien que llaman, como si las personas que fueran de estratos, de otros estratos o de barrios menos favorecidos fueran personas de mal, y se habla de personas prestantes o de bien cuando pertenecen a familias reconocidas de mucho dinero, como este señor Rafael Uribe Noguera, pues inmediatamente se teme que vaya a haber impunidad. ¿Por qué queremos hablar del caso? Porque queremos que de esto se hable, que se siga hablando y que la fiscalía, que las autoridades investiguen y que los jueces castiguen si es que este señor es responsable con las máximas penas que existen en el país. Dicen algunos que no hay necesidad de cadena perpetua porque las penas que existen actualmente cuando son crímenes contra niños, pues no hay ni rebajas ni hay ningún tipo de consideración para este tipo de personas. Nos preocupa Nacho, y desde este programa queremos llamar la atención sobre lo que está pasando con los niños en Colombia. En este caso fue este señor, pero cada rato sabemos que hay casos donde está el padre, el padrastro, el tío, el hermano, el vecino, el señor de la tienda, una cantidad de personas cercanas a los niños que creen que tienen derecho a vulnerarles sus derechos. Leonel, ¿por qué está pasando eso en nuestra sociedad? Le preguntaba yo primero sobre esa violencia, pero ¿por qué estamos llegando a esto y por qué los casos son tan... O sea, cuando se habla de niños se magnifica la cosa, pero cuando se asesina a otra persona de pronto no es tan... A ver, básicamente lo que se genera es un impacto negativo con el rol del menor. Los menores dentro del conjunto de la sociedad son los más vulnerables, como lo dice acá Germán, son las personas que en un momento determinado más se tienen que proteger. Y en el sistema colombiano existe una jurisprudencia muy clara con relación a esa protección, la Ley de Infancia y Adolescencia, la Ley 1295, todas las leyes y mucha jurisprudencia que se saca con relación al tema de los menores. ¿Por qué se presentan estos casos? Son múltiples los factores. Tratar de identificar, por ejemplo, como el caso de este señor Noguera, el comportamiento, o tratar de anticipar algunos elementos con relación a un futuro como lo que se presentó infortunadamente con esta niña es muy complejo. ¿Por qué razón? Acá se decía anteriormente, lo manifestaba Germán, no hay características a nivel del comportamiento físico que los puedan discriminar con relación a otros. Es más, cuando uno alcanza a hacer un recorrido por los datos que se dan a nivel de prensa del joven Noguera, de este señor Noguera, uno lo que encuentra es que es alguien que dentro de su conjunto de interacción con sus amigos, con su familia, era alguien muy apreciado, desde la época escolar, desde la época en la cual llega a la universidad, pero al margen de toda esa situación se empiezan a ver unos comportamientos que uno ya los podría decir que son predictivos, pero predictivos a generar un problema, pero no una situación como esta. Consumía sustancias antes de los 15 años, consumía estimulantes, psicoestimulantes, empezó a consumir ácidos. En algunas reuniones se presentaban algún tipo de problemas, él tenía, parece ser, la tendencia de corte fetichista, a coleccionar las ropas de sus parejas. Se habla que el asunto por el cual tuvo que dejar el edificio en el cual encuentran a la menor, donde es asesinada, él se va de ese edificio porque se metió a otro apartamento y se robó la ropa de una de las personas, y cuando llegaron lo vieron en estado de alicoramiento y drogado en el apartamento, y por eso se tuvo que ir. Entonces, tratar de identificar algún factor específico con relación a su comportamiento sí se podría hacer en medio de un trabajo investigativo, pero a nivel de interacción es muy difícil. La gente lo veía como alguien jovial, se decía, mire, es alguien que hace deporte, se refugia en el espiritismo, no sé si practicaba algún tipo de técnica, era muy religioso, era una persona que le gustaba en un momento determinado vivir. Ese es uno de los factores, pero ya lo que generó como tal en una acción totalmente punible es el factor que no se muestra, que no se ve, y son personas que lo esconden, que lo simulan. No es que tengan una máscara, sino que él no se la va a mostrar ante la sociedad como es. Lo último que se sabe del caso es que él ya frecuentaba ese sitio. Hay un dato sobre una mujer mayor de edad que dijo que él la intentó tomar. Hay otro dato en el que se menciona que había estado ya merodeando la casa específicamente de esta menor, inclusive con unas imágenes, parece ser el mismo automóvil, no se ha llegado hasta ese punto, pero son situaciones bastante complejas, y personas como esas, yo no voy a decir que abundan, pero si lo vemos dentro del punto de vista estadístico, lo que nos dicen las investigaciones con relación a alguien que tenga un comportamiento pedófilo con una psicopatía,
sí existen. Puede ser el 0.1% de la población, pero sí se ven. Y esto se incrementa obviamente cuando se ingieren cosas psicoactivas. Ahí es donde Posiblemente. posiblemente. En el caso de este joven, la hipótesis que uno puede tener cuando ve todo el recorrido de la información que se da en prensa, que es una información que a veces es sesgada, entonces uno tiene que tratar de mirar el punto de vista objetivo de los datos. Hay mucha complicación con relación a su comportamiento. Él inclusive lanza algunos mensajes manifestando que le da como rabia ser tan impulsivo. Sin Entonces, control. exactamente, no tener control. Entonces, uno es que a veces no necesitan en todos los casos este tipo de sustancias para poder llegar a ese punto de comportamiento, pero en algunas ocasiones sí. La situación en este caso es que se complica por todo lo que sucede con la menor en un lapso de tiempo muy corto. Ahora, ¿cómo se podría analizar en la actualidad la violencia de género en nuestro país, o hablemos aquí en Antioquia? Pues bueno, yo creo que lo primero es entender la violencia, las violencias basadas en género como violencias estructurales, ¿cierto? Casos como el de Juliana, pero casos como los que vemos permanentemente de feminicidios no son casos aislados o como los han incluso hecho ver por momentos como crímenes pasionales que pertenecen al ámbito de lo privado, que tienen que quedarse en lo privado, sino que por el contrario dan cuenta de unas construcciones históricas pues donde las mujeres hemos sido ubicadas también en ese lugar, ¿sí? Esas construcciones identitarias históricas han aportado a que pues finalmente como uno de los mecanismos que utiliza esta sociedad patriarcal y machista para sostenerse es vehiculizarse a través de múltiples mecanismos de violencia, ¿sí? La violencia basada en género, que aquí es importante también plantear que no estamos solamente las mujeres ahí, ¿sí? Mujeres y niñas, por supuesto también hay niños pues que son víctimas permanentes de violencia, pues de violencia, de abuso sexual, de violaciones, de todo este tipo de manifestaciones violentas y agresivas, tienen que ver con el hecho de que una sociedad patriarcal y machista los lea en clave de, pues digamos, de que hay ahí una subvaloración o hay menos posibilidades de defenderse, y esto está también enmarcado en esas relaciones de poder y de subordinación. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos con ustedes. Renueva tu estilo con Everfit en Medellín, Centro Comercial Mallorca, Premium Plaza y Punto de Fábrica Caribe. En Bogotá, Sector El Lago. Síguenos en Instagram, @EverfitOficial, y en Facebook, Everfit Colombia. ¿Será que en nuestro país, doctor Valencia, tiene que haber muerto para que la cosa salga a la luz pública? Se lo pregunto por lo siguiente: en estos días estaba caminando por aquí, por algún lugar de Medellín, y a mí me impacta mucho ver estas indígenas con unos bebecitos tiradas en el suelo, y hay una indolencia impresionante, y uno no sabe si esos muchachitos comen en todo el día, no comen. Pues por Dios, y eso sí se nos volvió parte del paisaje. Tiene que ser que haya muerto y algo así como esto, y que esté metido para un señor de estrato alto con alguien de... Porque este caso, porque salió a la luz pública, ¿cuántos casos de estos no pasarán a diario o mensualmente que no salen a la luz pública? Sí, infortunadamente lo que usted manifiesta con relación a esa situación de vulneración con esos menores, digamos que la gente termina habituando, ya lo ve como un factor común, ya lo ve como con explicaciones de cualquier tipo de no, pues alguien les dará en algún momento, será otra persona, y lo que sea detrás de eso es toda una situación bastante compleja. A veces alguien, otras personas hacen atribuciones económicas con relación a lo que ellos piden. Salir a la luz pública o no este tipo de casos es complejo. Esta situación, como usted lo menciona, es porque ya algo en un momento determinado no se podría tapar ni se podría encubrir, como se está manifestando en este caso. Ya es algo tan relevante y tan poco común que inmediatamente pues sale y se menciona como tal, porque si lo vamos a ver dentro de esas características, en Colombia, en nuestro país, dictámenes sexológicos con relación a menores que son víctimas son aproximadamente casi 19.000 dictámenes. Estamos hablando de menores que tienen entre 0 a 17 años. Sí. Eso es una cifra bastante amplia, bastante escabrosa. Uno dice, entonces más del 80% de los dictámenes que se hacen en Colombia a nivel sexual, de actos o de acceso en un momento determinado, están involucrados los menores. Y las edades son desde los 0 meses hasta los 17 años.
y el espectro de población en el que más se habitúa el número está entre los 10 a los 14 años. Y regularmente las mujeres en estos casos tienen una proporción de 5 a 1. Por un hombre que parece víctima de un delito sexual son 5 mujeres. Laura, ha existido una idea, sabemos que equivocada, de pensar que estos monstruos, como se les califica a veces, cuando agreden a una persona y especialmente a un niño, pues son personas de baja educación, de estratos bajos también, y que personas que no han tenido acceso a la educación. Pero vemos aquí un caso de una persona que es bien educada, entre comillas, de buena familia, entre comillas, de familia prestante, entre comillas, y que corre el riesgo, pues afortunadamente, digamos que las autoridades estuvieron prontas a buscar las evidencias, pero podría pasar que nada hubiera pasado. Es decir, que hubiera sido una cifra más el caso de Juliana, y con las influencias que tienen estas personas de estratos altos, pues nos quedaríamos simplemente en un caso sin resolver. No necesariamente la falta de educación genera en este tipo de comportamientos. Sí, pues yo creo que el caso de Juliana pues lo deja más que en evidencia. Sin lugar a dudas, hay aquí un hombre agresor que también está en un lugar de privilegio, en una clase alta, que creo que en muy buena medida todo el despliegue de esta movilización que se realiza posterior a este caso también se da en términos de, bueno, no puede quedar en la impunidad este caso por el hecho de que estemos hablando de una familia pues con unas características especiales, y yo creo que ahí es muy importante poder también plantear en términos de este agresor un lugar total de privilegio, ¿sí? El hecho de ser un hombre educado, de ser un hombre de clase alta, de ser un hombre pues digamos con unas características específicas que agredía a una niña que vino a vivir a Bogotá, a una niña indígena con unas condiciones socioeconómicas, digamos, bastante distintas. Entonces creo que el factor educación, pues en términos de la educación esa, de este personaje específicamente, no garantiza en realidad pues una disminución real de las violencias basadas en género, de las violencias contra las mujeres en este caso. ¿Qué tanto la educación en Colombia está fortaleciendo a la mujer? A mí me preocupa mucho eso, porque lo que usted decía, el machismo pues seguirá, pero también la mujer arrastra toda esa cultura del narcotráfico, de todas estas esclavas sexuales por centavos. En fin, ¿qué tanto está ayudando la educación en la actualidad? Y no aquí en nuestra ciudad, en poblaciones donde vemos otro nivel. Pues mira, yo creo que este país ha pasado por momentos bastante importantes durante todo este año. Uno de ellos fue todo este asunto con las cartillas de género que se estaba buscando implementar en las escuelas. Y bueno, yo creo que ahí también es posible evidenciar una falencia bien grande, porque finalmente la posibilidad de incorporar la discusión de género al interior de las escuelas, de las instituciones de educación formal, es también la posibilidad de empezar a cuestionar esos lugares que tanto hombres como mujeres hemos ocupado en la sociedad, ¿sí? Y es la posibilidad de pues brindar alternativas para construir posiblemente identidades femeninas y masculinas que puedan trascender un poco esos roles y sus estereotipos tradicionales, y pues por supuesto prevenir las violencias sexuales, poder alertar y generar alertas con los chicos y chicas que les permita también evidenciar cuando están frente a factores de riesgo. Creo que es una discusión en la que pues es como si se avanzara por momentos, pero discusiones como las que acabamos de tener meses atrás nos ponen también frente a la disyuntiva de pensar que en realidad falta todavía mucho poder hablar de los temas relacionados con el género, pues hablar de la teoría feminista de género con claridad y sin temor, sin los temores que emergieron en el mes de agosto con relación a lo que este tema usualmente suscita. Leonel, yo insisto mucho en esto de educación, y educación no necesariamente porque vayan a los mejores colegios y a las mejores universidades, sino educación en la casa también, porque acordemos, Nacho, que aquí hemos dicho, esos valores que le inculcan a uno en la casa, digamos que sirven para lo que uno va a hacer en el resto de la vida. Y entonces la pregunta va en este sentido, son personas que pueden nacer, como en el caso del señor Uribe, ya con algún tipo de problema que los induzca a tener este tipo de comportamientos, o influye mucho cómo manejen en su casa, en su familia,
los problemas, los asuntos. Es decir, leía una columna donde decían es que son personas acostumbradas a merecer todo, a que si cometen un error hacen un daño o plagian una tesis de grado, pues se le tapa todo y se creen con derecho a hacer cosas sobre otros seres humanos porque ellos están en un lugar de privilegio. Sí, indiscutiblemente hay un factor que puede ser de corte biológico, pero en este caso lo desconocemos. Hay otros factores que pueden ser ya hereditarios, pero sin embargo hay un aspecto muy importante que es la parte familiar. La familia es todo, o sea, uno nace con una familia o si es una familia sustituta, es la que te da todo el marco de interacción, es la que te da lo que se menciona en un momento determinado, esos valores de respetar, más que ser de una familia, ser para la sociedad. Se puede hipotetizar que en el caso de este muchacho, por lo que se ha sabido a nivel de medios, pues sí, lo tenía todo. Y eso muestra que el factor educativo y el factor económico no es algo que te vaya a salvaguardar en un momento determinado de situaciones futuras. Lo que te permite interactuar bien o mal en el medio es la capacidad que usted tenga para saber y para tomar una decisión adecuada, porque es que ustedes fueron jóvenes, yo también lo fui. Cuando uno está en la calle, quien toma la decisión acertada, sí o no, es uno, cada uno de nosotros. Ahí no se nos viene a nosotros la imagen de su papá o su mamá diciéndole, haga, actúe en esta forma. Somos nosotros los que tomamos la decisión, pero sí tenemos que tener un marco y tenemos que tener una base clara sobre ese aspecto. Ahora, hechos que para algunas personas pueden ser no trascendentales, como el consumo de sustancias, es un factor que en un momento determinado puede perjudicar o no el comportamiento. O nacer con algún tipo de psicopatología, jóvenes que nacen con déficit de atención y que nunca son atendidos adecuadamente. El déficit de atención puede generar problemas de psicopatía en un estado corto o a largo plazo, problemas de estado anímico, son muchos los factores. Pero decir que la piedra angular en un momento determinado o achacar la responsabilidad a factores dentro del ambiente familiar, sí podrían ser, pero se tendría que establecer cómo se vienen dando. Y lo otro ya tiene que ver con la parte evolutiva, la voluntad que usted tiene y marcadores específicos. Yo quisiera hacerle como una pregunta a ambos, y me toca ponerme en esta posición un poco difícil. Este caso llama mucho la atención, ¿por qué? Porque es una niña, porque es una mujer, y por qué no llama la atención por ser un ser humano, porque es que muertos vemos por todas partes. La guerrilla, cuánta gente no mató, la época del narcotráfico, no, tienen que, o sea, llama la atención es por eso. ¿En qué momento perdimos al ser humano? Pues bueno, yo creo que sin lugar a dudas cuando en un caso como estos pues se ve involucrado o es agredido víctima un niño o una niña, eso genera pues movimientos en la sociedad que son muy distintos, ¿sí? Yo creo que en efecto es necesario también nombrarlo como violencia contra una mujer, en este caso específico feminicidio, que incluso fue el delito, uno de los delitos pues que se le ha venido imputando al agresor, porque creo que es importante que quede evidenciado y que sea visible el hecho de que las mujeres tenemos riesgo de morir por el hecho de ser mujeres, ¿sí? Porque se nos presumen unas características que esta sociedad ha interpretado en términos de debilidad, pero porque además hay toda una serie de características en los feminicidios que implican de alguna manera diferenciarlos de un homicidio otro, ¿sí? Digamos que las causas por las que morimos o somos asesinadas las mujeres, las causas de los feminicidios son distintas a las causas que pueden desencadenar el homicidio en un hombre. Entonces, el hecho de nombrarlo como un feminicidio también tiene como la posibilidad de develar que ahí está el poder presente, que son actos que usualmente son el producto de un acumulado de violencias, ¿sí? Cuando es, por ejemplo, un feminicidio en el ámbito de la pareja o en el ámbito privado, pues usualmente las mujeres son víctimas de violencias sistemáticas, de gritos, de insultos, de golpes, de violencia sexual incluso que antecede el asesinato en sí mismo. Entonces creo que en este caso nombrarlo como un feminicidio y nombrarlo como un asesinato o un asesinato a una mujer también permite como develar todas esas otras características que tiene un feminicidio. Es por qué se cometió, quién lo cometió, cuáles fueron los móviles de ese crimen, ¿sí? Porque eso también da y posibilita hacer un análisis distinto en términos de avanzar en el hecho de poder visibilizar y poner en la escena pública, en el debate público y político, que las mujeres somos asesinadas por el hecho de ser mujeres. Leonel, pero es que vuelve mi intriga, se perdió como el ser humano.
Entonces, como que lo uno está muy cuestionado, pero si a mí vienen y me matan, eso no quedó tan cuestionado. Tiene razón lo que usted dice. Muchos asesinatos es porque por el solo hecho de ser mujer. No sé cuáles son las estadísticas, las desconozco realmente, no sé cuántos casos estarán pasando en nuestro país, pero como que se perdió esa esencia primaria, pues, el ser humano. Pues básicamente la gente se acostumbra a las noticias, a los hechos negativos, a todo ese tipo de aspectos, pero lo que pasó en este caso invierte en un momento determinado todas esas situaciones porque para la situación, por ejemplo, de este señor Uribe Noguera, es el perfil que él tiene. Sí, claro. La característica que él tiene, o sea, de dónde viene, cómo surge. A veces la gente piensa que ese tipo de delitos todavía, aunque hay muchos datos que contradicen toda esa información, que todavía son crímenes que no se ven en esos estratos, en esas familias de ese rigor tan específico. Y sobre todo el hecho de la niña. O sea, diametralmente es algo que cuando usted lo ve de cualquier sentido no hay una explicación lógica de por qué alguien con esa edad, con ese comportamiento, vaya y asume todos estos comportamientos de riesgos hacia una menor y sobre todo termina en esa situación tan infausta porque anexo a todo el hecho también se le está imputando el delito de tortura. Significa que esa niña sufrió y no poco, sufrió mucho hasta que murió. Entonces todo este conjunto de hechos ponen a la sociedad, que ustedes lo pudieron ver cuando él estaba saliendo prácticamente del hospital, que tuvo que salir bajo la protección policial, hace que las personas tomen una actitud de, bueno, el sistema judicial sí está funcionando o no está funcionando para algunos casos y sabemos que las estadísticas son negativas en cuanto al funcionamiento, por muchos factores. Y la gente intenta retomar en un momento determinado esas acciones de, bueno, si el sistema no lo hace, lo vamos a hacer nosotros. Inclusive la misma jurisdicción indígena, porque la niña viene de un resguardo, lo manifestó. Si ustedes como justicia penal no hacen algo, pues nosotros sí lo vamos a hacer. Pero en algunos otros casos la gente se acostumbra. Cuando es alguien adulto, se acostumbra, es un dato más, es una estadística más. A veces cuando son mujeres también se vuelve una estadística más. Pero cuando generan ese impacto, cuando tienen una situación representativa dentro del colectivo por ser niña, por ser indefensa, sí genera ese tipo de situaciones. Sí, es que a mí lo que me genera duda, y perdónenme pues porque vivo como perdido en ese sentido, es que es un mensaje como erróneo de la misma justicia colombiana. O sea, usted asesine a cualquier adulto y no hay penas tan duras. Vaya, métase con un niño y ahí sí, pues, o sea, por Dios, es que muerte es muerte. Quitarle la vida a cualquier ser humano es avergonzante, pero entonces uno como que, bueno, si yo mato a otro, pues me darán 20, 30 años de cárcel, pero si mato a un niño sí me voy de condena de cadena perpetua. Por Dios, un mensaje como tan extraño que yo no sé cómo lo asimila la población, y más con lo que tú dices, y ya, si es mujer, entonces yo como que tengo el derecho pues de matar a esta mujer por ser mujer, bien complejo. Es donde yo me quedo como pensando que estamos como recibiendo un mensaje que no es. Pues un poquito, ellos van a respondernos enseguida, pero lo decía hace un momento Leonel y lo decíamos al principio, es que cuando hablamos de niño o niña, pues hablamos de indefensión y de vulnerabilidad. Uno entendería, Nacho, esa legislación especial para los niños, por eso, porque es que un adulto someter a un niño, pues no le cuesta mucho trabajo. Perdóneme, y someter a una persona de 80 años. Entonces también habría que hacer una jurisprudencia especial por su adultez y porque no puede tampoco defenderse. Pero digamos que los casos no son tan... Pero la norma en ese aspecto a nivel penal sí lo contempla, cuando son personas También. mayores de edad, cuando son adultos, cuando la persona es puesta en Es el grado incapacidad de de resistir, indefensión. exactamente, o es incapaz de resistir como en el caso de la menor. Inclusive hay así, persona en incapacidad de resistir. Hay una, digamos que el escrito de la legislación habla de eso. Entonces no sé si es por ese lado la cosa, es por la vulnerabilidad, por la indefensión que agrava los delitos. Pues yo creo que finalmente también la legislación que se ha venido construyendo en materia de poder proteger a los grupos que socialmente se han considerado, digamos, en un estado de vulnerabilidad diferente, también tiene que ver con lo que sucede en un país como el nuestro. Pues no es en vano, por ejemplo, hablabas ahorita de datos. En lo que va corrido del año, 399 mujeres en Antioquia han sido asesinadas por el hecho de ser mujeres, ¿cierto? Y esos son datos que son datos bastante alarmantes. Sí. Otro dato de medicina legal es que en Colombia se presentan al año aproximadamente 29.000 denuncias por violencia contra la mujer y eso equivale aproximadamente a 117 denuncias al día, planteando que además... de 10 mujeres que son agredidas, 8 usualmente nunca acuden a la justicia por el hecho de
por todo lo que sucede, porque creen que no es ahí, que no va a pasar nada, que tienen miedo, ¿cierto? Entonces creo que no en vano existe la ley 1098 de 2006, que es la ley de infancia y adolescencia, que plantea un marco jurídico también especial para la protección de los derechos de los niños, niñas y jóvenes, y toda la legislación que también se ha venido desplegando y conquistando en materia de derechos de las mujeres, también de personas adultas mayores, de personas en situación de discapacidad, porque se asume que históricamente ahí han estado situados unos factores de vulnerabilidad distintos a lo que sucede y acontece con el resto de la población. Vamos a hacer una pausa, volvemos con ustedes. Pregunta para ambos. Empiezo por usted, doctor Valencia, y después voy con Laura. ¿Por qué el machismo no ha desaparecido en Colombia? A ver, básicamente un comportamiento de tipo sexista. Dentro del punto de vista psicológico se habla como un factor de discriminación por alguna razón. Dentro de nuestros patrones culturales, pues eso se vino conjugando con todo esto de la situación de los antioqueños, de que el hombre era el que iba y daba en un momento determinado la protección y daba todo este tipo de factores, y las mujeres simplemente se quedaban en una situación de hogar, teniendo, criando a sus hijos. Romper ese esquema no ha sido fácil. En algunos aspectos se dan diferencias que no corresponden a las configuraciones físicas. Nadie puede pensar que una mujer va a hacer el mismo trabajo físico de un hombre. La mujer tiene una proporción física diferente en ese aspecto, pero es totalmente competente para hacerlo. Se ven algunas estadísticas con relación a lo que gana un hombre, a lo que gana una mujer en algunos cargos. Entonces, tratar de derrocar esa barrera, porque es más que todo una barrera que se da en algunos ambientes, que infortunadamente todavía se mantiene. Hay casos en los cuales hay hombres que no se ven muy competentes al lado de mujeres que pueden ser, tener más desarrollo que ellos. Entonces ha sido un factor que siempre se ha mantenido. O sea, tratar de borrar esos elementos en otras condiciones es difícil, pero básicamente se ha ido mejorando. O sea, no es un factor que ya empiece a emerger, pero sí se ha mejorado con relación a esa situación de poderse emparentar en esa misma línea. ¿Por qué no ha desaparecido? Pues porque finalmente yo creo que hemos avanzado significativamente. Creo que el hecho de hoy poder ser nombradas como ciudadanas y tener posibilidad de acceder a los mismos derechos, pues está por ley, aunque digamos que existe una brecha muy grande entre lo que está en la legislación colombiana y lo que en realidad es la situación de las mujeres en Colombia. Yo creo que continúan estando anclados a arraigos bastante profundos y estructurales que son muy complejos pues, de alguna manera de transformar, ¿sí? Creo que vamos dando pasos lentos y paulatinos con relación al alcance de esas sociedades, pues, o por lo menos a la que le apostamos, y es a que en efecto podamos tener un lugar igual en la sociedad, que tengamos los mismos derechos pero también las mismas garantías. Yo creo que hay múltiples situaciones en el ámbito político, económico, social, donde las mujeres indiscutiblemente seguimos estando en un lugar distinto. Yo ahorita le preguntaba a usted por la educación. ¿Qué tanto influye el machismo en los niveles de educación de la población? ¿A menor nivel educativo más machismo o no? Se habla, hay unos datos muy curiosos. Se dice, por ejemplo, que en la costa, que se piensa que es tan horrible, la costa no tiene unos índices tan graves como los que tienen otras regiones del país. Pues yo pensaría, no me atrevería a hacer esa proporción ni esa aseveración como tal, porque insisto, creo que casos como el de Juliana nos ponen en un escenario completamente distinto al que posiblemente pues la gente ha construido con relación a ciertos niveles, a ciertas clases sociales, sí, ciertos niveles educativos. Que el caso de Juliana es 1 en 1.000.000, o sea, esto no se ve. De los 190 Exacto. casos que usted me dice en Antioquia, creo que usted en el año podría decir, esto ocurre una vez cada 10 años. Por eso me atrevo a hacer esta aseveración, es decir, mientras menos educación se puede dar esto. Quizá la frecuencia de estos hechos donde terminan con homicidios menores no es tan amplia, pero sí es frecuente. Sí. El año sí se puede presentar en varias ocasiones. No, eso sí estoy de acuerdo con usted. Lo que digo es como el personaje por allá, este estrato con esto, pues realmente no sabe uno qué tantas estadísticas hay, pues, porque esto no es como aparentemente muy frecuente, pues. No es tan frecuente, pero esa proporcionalidad no se mantiene como tan marcada, porque si lo vamos a llevar a ese plano, cualquier persona. Anteriormente se decía que solamente personas de bajo nivel educativo y de bajo coeficiente intelectual podrían repercutir en ese tipo de crímenes, pero hoy en día es
cualquier persona. Lo que pasa es que no se sabe cuándo lo va a hacer, que ese es el factor complicado dentro de este tipo de ambiente. Tratar de hacerlo a nivel preventivo es muy difícil, muy complejo. Es que vale la pena, ya que menciona Nacho este tema, y lo decíamos al principio de lo de estratos altos o bajos, eso, en lo que pasa en los estratos altos, Nacho y televidentes, es que esos casos a veces no se ventilan, no se conocen. Llama más la atención cuando es en un barrio por allá porque todo el mundo se enteró que algo pasó. Y recordemos el caso del señor San Clemente, el tipo este que ha sido denunciado como por 5 o 6 mujeres de agresiones. La última fue que la dejó incapacitada yo no sé cuántos días y veíamos ahí las fotos de la golpiza que le dio. Y acá con la relación que tenía con una mujer inmediatamente terminaba en golpiza. Y aparecieron denuncias y denuncias. Y esto también es un señor de estrato alto que tiene ese tipo de comportamiento. Es decir, eso del estrato, pues que no garantiza nada ni nivel educativo, simplemente cuando las personas tienen ese tipo de comportamiento, pues no importa a qué nivel económico pertenezca. Pero yo creo que es una salvedad ahí, Germán. Es que yo digo que si una persona está capacitada y desde pequeña la educan bien, o sobre todo una mujer, a defender sus derechos, a no dejarse echar cuentos, o sea, pienso yo que una buena educación ayudaría a mitigar muchos casos, porque es que muchas niñas son incautas, salen y comen cuento de proveedores, de falsos proveedores, de falsas ilusiones. O sea, cómo lograr que desde la educación, o sea, primero la familia, pero después en la educación, logren estar un poco más acorazadas en ese sentido. Lo que pasa es que es complejo porque la educación es un factor que te ayuda, pero si no conocemos otras variables como el estilo de comportamiento, por muy buena educación que tenga con relación a cómo interactuar en el mundo, puede ser vulnerable, porque es que el quid de esta situación entre la persona que emite el comportamiento para atrapar al menor o a ese niño es una persona que lo va a manipular. ¿Cómo lo va a manipular? No va a llegar desde la acción de agresividad, sino que básicamente lo que hace es que le da un mensaje de tranquilidad, no te va a pasar nada, sé tranquilo, esto es lo normal que hacemos los adultos con los niños. El lenguaje que utiliza un pedófilo dentro de ese mecanismo de seducción con un menor no es un mensaje de agresión en algunas ocasiones. Obviamente. Cuando es un mensaje de agresión, pues el menor básicamente buscará, si es posible, huir de esa situación, pero también es complejo porque la proporción física es totalmente diametralmente opuesta. En este tipo de situaciones, la educación es importante, pero no es un factor definitivo en un momento determinado ante ese tipo de hechos, porque el agresor, él siempre utiliza sus mecanismos, sus artimañas, el engaño. No te va a volver a pasar, te aseguro que ese dolor no lo vas a volver a manifestar, pero él sigue en ese ciclo. Eso es un ciclo que siempre se va a presentar. Yo quisiera plantear ahí algo con relación a lo que dices, y es que en efecto, lo primero que creo que es importante y en lo que nos falta mucho avanzar es en la desnaturalización de todas esas formas bajo las cuales se escatima y se vehiculiza la violencia. Yo creo que la violencia no es normal, Estamos de acuerdo, ¿cierto? eso es, sí. No es natural que a las mujeres y a las niñas y a los niños nos violenten, ¿cierto? No es un asunto que viene dado, yo lo decía al inicio, hay que entender que aquí hay unas construcciones culturales importantes que estructuran esos comportamientos agresivos, y creo que si bien es importante que nosotras nos eduquemos para ejercer nuestra ciudadanía y nuestros derechos, para poder encontrar mecanismos de protección frente a situaciones de riesgo, también es muy importante que esta sociedad pueda educar y acompañar a los chicos a la construcción de una identidad masculina que de alguna manera cuestione la agresividad y la violencia y que pueda pues avanzar también desde ahí. Es decir, esta es una construcción que compete tanto a hombres y a mujeres, teniendo en cuenta que en efecto ha habido un factor de agresividad constitutivo de esas identidades masculinas tradicionales que es supremamente importante también empezar a cuestionar. O sea, la agresividad, la competitividad, la violencia en muchas ocasiones ha sido un asunto y una construcción mucho más relacionada con lo masculino, eso masculino tradicional que sustenta y cimienta de alguna manera todas estas formas de violencia. Vamos a volver enseguida con ustedes. Miren, la conclusión definitivamente
aunque vamos a hablar otro rato más, es que desafortunadamente yo no sé de qué manera vamos a tener que erradicar la violencia de este país. Este proceso de paz esperemos que nos ayude notoriamente. ¿Por qué? Porque llevamos en 50 años de enfrentamientos, o sea, con la guerrilla, con el narcotráfico, todavía hay otro grupo ahí de bastante violencia en la ilegalidad. O sea, cuando logremos esa legalidad y que esto no sea parte del paisaje, porque en última instancia, hermano, aquí pues cuando hacían todas las tomas para en el Cauca y todo eso, pues, bueno, aquí estamos en Medellín, en Bogotá, no nos está pasando. Y todo se fue volviendo parte del paisaje, los muertos, los accidentes, los retenes. Eso no puede ser más parte del paisaje, hermano. Es que toda esa violencia hay que erradicarla. Pues por eso, Nacho, es bueno que haya ese tipo de reacciones, como en el caso de la pequeña Juliana. Vimos a la gente indignada, enfurecida, y lo veíamos en las imágenes cuando este señor Rafael Uribe salía del sitio donde estaba recluido a llevarlo a los juzgados de Palo Quemado. Como mucha gente, bueno, también hubo agresiones hacia él, le lanzaron cascos, piedras, palos, de todo, pero hay una reacción de rechazo, una reacción que buscaba, digamos, como que se hiciera justicia en este caso específicamente. Y yo creo que es sana la manifestación. Hemos visto también marchas de protesta cuando ha habido otros casos parecidos a este. También recordemos el caso de Rosalvira Celi en Bogotá. De Dora Lilia, que acabó de... Exactamente, en Buga. Entonces, muchas manifestaciones, y yo creo que eso es bueno que la gente vea, otras personas que no están de pronto cerca de esto, que se vea el repudio que este tipo de actos genera, que no haya esa indiferencia, esa indolencia de que no nos tocó a nosotros, no le pasó a mi hija, no importa, eso es para otra gente, y no, nos tenemos que pellizcar todos, y ese tipo de rechazo social pues es válido. Yo quería ahora enfocarme en el tema con el que iniciábamos al principio, aparecen las propuestas de cadena perpetua, aparecen las propuestas inclusive de pena de muerte. Leonel, eso de aumentar las penas, eso de, digamos, de amenazar a este tipo de personas con que le va a ir muy mal en la cárcel y se va a podrir en una cárcel, ¿sí desestimula realmente? No, eso es un factor que como tal lo que hace es que se den ciertos sistemas de hipervigilancia dentro del contexto social. La cadena perpetua, pues si el Estado colombiano garantiza que las personas que están en un momento determinado detenidas tengan una buena condición, y sabemos que por estadística y todo lo que vemos es mecánicamente imposible, ahora poder garantizar en un momento determinado todo lo que tiene que ver con las etapas de un juicio, porque es lo complicado. Mire que acá el Consejo Superior de la Judicatura menciona, el Consejo de Estado mencionaba que para estos casos eran muchas las personas que salían libres, y es todo lo contrario. Para estos casos se puede decir que en el 95% de las situaciones donde alguien es llevado a juicio bajo este mismo tipo de imputaciones, termina judicializado, termina condenado. Entonces uno dice, bueno, y las personas que posiblemente no tengan una relación con ese hecho, ¿quién les va a garantizar que en un momento determinado, no voy a hablar mal del sistema judicial, pero quizá una mala defensa, una no buena aplicación de una prueba, una no buena recolección de elementos materiales? ¿Puede haber inocentes pagando cadena perpetua? Sí, posiblemente puede ser eso. En el sistema colombiano existen unas penas muy claras para este tipo de hechos, que aproximadamente para este señor Noguera no le bajen de 60 años, no va a tener ningún tipo de oportunidad de negociación, porque si él se allana cargos, la pena no se le va a conmutar, no va a haber ningún tipo de rebaja, porque la legislación a partir de la Ley de Infancia y Adolescencia y la 1295 no lo permite. Entonces el hecho de poner unas penas más amplias y casi 60 años para una persona de 38 es salir casi de 99 o 98 años de cárcel si llega hasta esa edad, cumpliéndola cabalmente, va a ser más que una cadena perpetua. Ahora, aumentar, yo estaría de acuerdo que se aumentara, pero el nivel como tal de aplicación de las normas en este país tendría que cambiar mucho más, y no solamente para ese tipo de hechos con menores, para otro tipo de situaciones que también son execrables en ese tipo de aspecto. Pero que lo vaya a disminuir, el pedófilo es pedófilo y él siempre va a buscar en un momento determinado esos mecanismos. Quizás se puedan ubicar mejor. Miremos desde Garavito hasta hoy si esas penas han servido o no para que se disminuyan este tipo de casos. No. Y no sirve por una razón muy sencilla, porque es que los medios de comunicación también a veces hacemos muy mal hecha la tarea. O sea, esto se armó todo el escándalo, todo el mundo está hablando de este asunto. Y pasan 2, 3 meses por la demora de la justicia, 6 meses, 2, 3, 4 años.
Más o Y menos. ya después no se cuenta realmente, hombre, este señor se fue para la cárcel tantos años, no. O sea, es todo el escándalo. ¿Sabe por qué le hago este comentario, Germán? Es que hoy estamos hablando de los grados de inseguridad en Medellín, que son bastante, o sea, muchas personas atracadas en moto del carro. Pero resulta que en un letrerito muy chiquitico en una parte del periódico de hoy aparece que un policía iba en un carro aquí en la avenida Las Vegas, vio cuando llegaron unos motociclistas, el hombre todo se bajó. Pero, Germán, el caso cuando nos roban es así, pero cuando los señores sí están haciendo la justicia, ahí sí no figura, entonces es lo mismo. Entonces pienso yo que hay veces los medios de comunicación hacemos muy grande el inicio, pero ya después cuando se penaliza o se judicializa no lo estamos contando. Bueno, Yo no creo que sea del medio, de pronto falta más proyección con relación a ese aspecto, a veces falta más proyección como parte pues, de la institucionalidad, Sí, de claro. la policía, traer más información, hacer eso un poco más evidente, porque ellos también se quedan muy cortos con relación a ese aspecto. La estadística es interesante porque muestra una efectividad, pero lo que dice Ignacio como tal, sí, el impacto. Se deberían de buscar espacios así como estos, donde ese tipo de hechos impacten. Sí, señor, vean, capturamos a este señor que apoyó a esta señora, este señor. Estos ya están en la cárcel tanto tiempo, ya están. Pero como que sabemos de todos los datos, pero no sabemos cuándo logramos pues judicializarlos. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, Nacho? Que como pasan, yo diría que pasan más casos de los que quisiéramos. No quisiéramos ninguno, pero digamos que lo que aparentemente sería una estadística, aparentemente, insisto, normal, sin normalizar, naturalizar el tema, pasan tantos casos que hoy es el de la niña Juliana. Y le estoy seguro que se sigue el juicio y los medios de comunicación van a estar pendientes de lo que ocurre con este señor y en cualquier momento ocurrirá otro caso que opaca el anterior. Es decir, son tantos hechos tan graves en este país que un escándalo opaca el otro. Y entonces, pues yo diría que hasta la misma gente no tiene forma de procesar tanta información. Laura, 190 y pico de casos me dijiste en Antioquia. 399 en Colombia, Sí. 136 en Antioquia en lo que va corrido del año. ¿Cuántos judicializados, cuántas personas detenidas o todos estos 300 y pico de casos han sido impunes? Yo creo que en el caso de la violencia ejercida contra las mujeres sí podemos plantear que existe unos niveles de impunidad bastante altos, ¿cierto? Digamos que hay casos, insisto, el feminicidio es como la cúspide de un ejercicio de violencia sistemáticas, pero es muy complicado, incluso el mismo sistema judicial en Colombia y las mismas autoridades que deberían atender este tipo de casos y darles pues como el debido proceso, muchas veces no tienen capacidad de hacerlo, entonces incluso se percibe en muchas mujeres desánimo para buscar a la justicia, para acudir a una instancia de denuncia, porque no creen en ellos. Pero no creen en ellas por lo que usted me está diciendo. Es que usted me da una estadística real de casos en Colombia, pero usted no me dice cuántos casos han sido judicializados, porque lo que importa es ese otro hecho. Lo otro que eso no es lo que no estamos trabajando. Entonces eso, yo sé que son 390 mujeres asesinadas. Pero hasta ahí llega la información, hombre. Pues es que esas 390, 10, 20, 30, 40, no sé cuántos señores ya se metieron a la cárcel o pasó. Eso es lo que como que se pierde en el panorama y es lo que a mí en el fondo me genera como angustia porque llega una información pero parcializada. No sé si un seguimiento como tal al tipo de casos. Sí. Lo que pasa es que, a ver, las penas con relación a lo que tiene que ver feminicidio, violencia intrafamiliar y todo este aspecto contra las mujeres ya no son desistibles como se hacía anteriormente, que la mujer iba, manifestaba, denunciaba y ya después en un momento se retractaba. Ya no lo es, entonces en ese aspecto digamos que la estadística ha mejorado un poco más con el nivel de denuncia, pero ya lo que es la denuncia hasta lo último que es una sentencia son etapas largas. Un juicio puede estar tardando un año y medio, 2 años, las audiencias a veces se aplazan. Y el otro punto, no es por hablar bien de los jueces, pero la sobrecarga de casos que puede tener un A mí lo que me juzgado como gustaría, tal. de esos 300 y pico de casos, ¿cuántos señores de esos, cuántos delincuentes están en la cárcel? No, pues seguramente sí existen muchas organizaciones. Me gustaría que saber hacen eso, ese rastreo y sí, ese proceso. porque es que hay que hacer la fuerza, mire, pues, o sea, porque es como impulsar también el deber ser de la justicia. Estos señores hay que judicializarlos, si hay pruebas hay que meterlos a la cárcel, hay que darles cadena perpetua, 50, 60 años, pero también saber eso y no quedarnos en esa estadística de los 300 y pico de casos que son una vergüenza para todos nosotros. Pues muchas gracias por habernos acompañado. No, ustedes por la invitación. Entonces, ¿Tendrá esto solución? A largo plazo posiblemente, sí. Todo se O sea, puede volvernos solucionar. como los suecos y para allá nórdicos es como muy difícil. Sí, imposible. Imposible, ¿sí o no?
Esperemos que, ¿Seguirán ustedes las mujeres feministas ganando espacio y por ganando terreno? supuesto, en la lucha diaria para que así sea. Eso me encanta. Bueno, pues les agradezco a ustedes por habernos acompañado Muchas y a gracias. ustedes recordarles que en esta Navidad es hora de regalar y compartir en familia. Visita nuestras tiendas Comodísimos y aprovecha los descuentos de temporada. ¿Y usted cómo durmió este año? ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.